Bueno, primer punto completo, no sé si habría algún comentario, si no pasamos al segundo punto, que es la acción de gobierno, y en este, pues de una manera, intentamos que no demasiado pesada, vamos a exponer un poco las actuaciones principales. Las principales, evidentemente, todos los días hay un montón de actuaciones en el municipio, desde actividades socioculturales a pequeños arreglos, pero sí las principales que desde mayo hasta aquí se han ejecutado en los distintos barrios del municipio. Están omitidas las actuaciones de Abusu, por no cansar mucho tampoco, porque en Abusu se hace un foro mañana también, se suele hacer uno después de este, entonces allí suele ser un poco al revés, se hace más hincapié en las cosas que les afectan más directamente allí y menos en las de aquí. Bueno, pues desde mayo una de las principales actuaciones que se hicieron fue el arreglo de la escuela pública, que no, aunque pareciese por fuera, no es un simple pintado, sino que es una reforma integral de lo que son las fachadas, con colocación de verteaguas, un saneamiento de humedades y demás. Se han colocado en las ventanas también los verteaguas, como decía, se ha arreglado el núcleo de ascensor y bueno, pues creemos que ha quedado muy bonita. La PP2 en el polideportivo, sabéis que el año pasado se realizó la pista en la que juega el Padura de baloncesto, y se dejó pendiente esta otra, la PP2, que tiene también un uso intensivo, son muchos los colectivos que utilizan esta pista, desde la escuela para los propios recreos de los niños y niñas hasta el Club Etorkizun, el Padura de baloncesto, los comerciantes y demás, con lo cual este año hemos ejecutado esta pista, lo hicimos allá por el mes de julio, y con esto pues las dos pistas polideportivas del polideportivo han quedado en unas condiciones de primera. Pistas de pádel, sabéis que en el polideportivo municipal tiene 3 pistas de pádel, 2 de ellas eran más antiguas y la verdad que es otra de las instalaciones que tiene un uso continuado casi durante todo el día. Está continuamente ocupada las pistas de pádel y ya llevaban un cierto desgaste. 2 de ellas, las 2 más antiguas, y este verano se ha procedido a cambiar también las 2 íntegramente. Las 2 de las esquinas, la del centro es la que se ha mantenido. En los asfaltados, pues bueno, que más que menos habréis visto que hay distintas zonas del municipio que se han asfaltado, principalmente Severo Ochoa, los pasos elevados del Lombo, aquellos pasos que teníamos con adoquines, que se estaban desmontando los adoquines y demás por el tránsito de vehículos, pues bueno, se han sustituido por pasos asfaltados elevados y Pedro Muro, también en Abusu, en la entrada del antiguo parking al lado de la Rico Taberna y en el polideportivo. Bueno, distintas zonas asfaltados y como se ve ahí en la foto también Lepanto con un paso elevado nuevo, con otro paso de peatones hacia la estación de autobús, que además soluciona un problema histórico, con reclamación histórica también, que era la inclinación de la acera en ese tramo, que la verdad es que presentaba bastantes dificultades a las personas que pasaban con alguna discapacidad, así como aquellos que iban o íbamos con cochecitos o sillas de niños, de niñas o de personas mayores. Ahora el problema se ha evitado y creemos que ha quedado de otra forma bastante mejor que antes. Bancos públicos en Paseo Urgoiti, todo lo que es el parque de la Casa de Cultura, la zona del antiguo baloncesto, ahí al lado del ambulatorio y demás, pues han sustituido todos los bancos que teníamos, o los bancos laminados con esas láminas blancas de madera, que estaban, la verdad, bastante estropeados, pues se han sustituido todo por bancos nuevos de ese nuevo modelo, que bueno, queremos que esperemos que duren mucho. En la piscina lo mismo, en la piscina hubo unos problemas a raíz de alguna de las tormentas, hubo algunas filtraciones y teníamos estropeado el techo de la piscina pequeña cubierta, que también se ha aprovechado el verano para cambiar íntegramente y se ha puesto nuevo, pues como se aprecia ahí en la foto. Los cajeros, no sé si os habréis fijado, en el casco tenemos un cajero como ese que está en la foto, que está ubicado en la entrada del polideportivo, que además de cualquier información municipal, dado que tiene acceso a Internet y puedes navegar en la web municipal, incluso realizar los trámites que hoy en día el Ayuntamiento permite hacer online, pues permite unas nuevas gestiones novedosas desde este momento, como por ejemplo el solicitar algo tan sencillo como solicitar una cita con el alcalde, con cualquiera de los concejales o con cualquier técnico municipal. Desde el propio cajero tú
entras, accedes y allí puedes solicitar una cita que te confirmarán a tu móvil o a tu correo electrónico, como tú elijas. Puedes apuntarte y hacer el seguimiento de los cursos o actividades a los que estás apuntados en el ayuntamiento, bien sea un curso de spinning, por ejemplo, en el polideportivo, o bien sea un taller de Casa de Cultura, de restauración de muebles, por ejemplo, para apuntarte los plazos para apuntarse y las solicitudes y ver si en cada curso hay reserva o no de plazas, lo puedes acceder desde este cajero. Y también, por ejemplo, pues para aquellos que utilizáis el polideportivo y algún día queréis reservar una pista o alguna instalación o una misma sala de reuniones en el propio ayuntamiento, pero no queréis desplazaros hasta el ayuntamiento, pues desde aquí también se puede reservar y ya las reservas la pagas, si fuera el caso, en las pistas del polideportivo y sales con tu justificante, con lo cual el próximo día ya vas directamente a usarla. Se han colocado dos de estos, uno en el Centro Sociocultural de Abusu y otro en el Polideportivo Municipal, porque son las dos instalaciones municipales con mayor horario de apertura al público, desde 9 de la mañana hasta 10 de la noche, y por tanto creemos que presta un servicio allá también en las horas en las que el ayuntamiento no está abierto al público, que es desde las 3 hasta las 10 de la noche. Bueno, habréis visto también los columpios, han instalado 3 nuevas zonas, 2 de columpios, una en la nueva plaza de Santa Isabel en Abusu, otra en la plaza de Donantes aquí al lado, y esa tercera que es un circuito biosaludable para hacer gimnasia al aire libre, que está instalado en el Parque Lehendakari Aguirre, en el pequeño anfiteatro que tenemos allí en el Parque Lehendakari Aguirre, que los últimos años, pues la verdad es que no tenía un uso específico y era poca la gente que se acercaba a ese espacio público que teníamos habilitado, y ahora, pues desde la colocación de estos columpios, pues la verdad es que se ha notado el incremento y que tienen bastante uso. El Paseo de Aisarte, bueno, lo comentaba antes, pero es esta de reciente creación. Como decía, esta la luz, yo creo que ha sido hace 2 semanas cuando hemos acabado ya de eliminar todo lo que era aquella valla que más que proteger nada, lo que daba era una sensación fea y casi hasta de abandono, porque la verdad es que no dábamos abasto con el mantenimiento. Cada vez que arreglabas una valla rompían 3, Con lo cual se ha optado por eliminar la valla. No queremos que exista ningún peligro de ningún tipo, dada la distancia que hay al río y la tipología de talud que hay hacia el río. Y como decía, pues han instalado las farolas que permiten que ahora de noche por ahí también se vea un poco más de lo que antes se veía, que era bien poco. Las ayudas sociales. Pues esta es otra de las cosas, yo casi destacaría que es la más importante de las que hemos hecho desde mayo hasta aquí. Ya sabéis que los ayuntamientos tienen ayudas de emergencia que se llaman AES, ayudas de emergencia social, que en parte están financiadas por el Gobierno vasco, porque es la que tiene la competencia de lo que son las ayudas, pero los ayuntamientos tienen la posibilidad, si es que tienen la capacidad o las ganas, de complementar ese dinero si es que fuera necesario. Para Rigorriaga, el Gobierno vasco, la dotación del Gobierno vasco de este año giraba en torno a los 100.000 euros para estas ayudas sociales, y ya la dotación inicial en el presupuesto del año pasado fue de 165.000 euros, con lo cual ya de inicio el Ayuntamiento aportaba 65.000 euros más en previsión de que esos 100.000 euros que aportaba el Gobierno vasco no serían suficientes para hacer frente a todas las ayudas. Hasta el día de hoy, y desde hace muchos años, en Arrigorriaga podemos decir que todas aquellas personas que han solicitado una ayuda en nuestros servicios sociales y que por los criterios que hoy en día se rigen esas ayudas sociales, les corresponde esa ayuda que han solicitado, todos han recibido la ayuda y no hemos tenido que decir a nadie que no puedes recibir tu ayuda, que sí te corresponde porque no hay fondos. Esto no pasa en todos los municipios y queremos que en Arrigorriaga siga sin suceder. Con lo cual, como esa previsión inicial de 165.000 euros, pues por la coyuntura, que no voy a explicar ahora porque todos conocemos, luego hablaré un poco más en los presupuestos, pues no ha sido suficiente tampoco. Esos 165.000 euros se agotaron hace ya unos meses y ha habido que hacer unas transferencias de crédito que hemos intentado sacar de aquí y de allá para que esas personas que necesitan esa ayuda la reciban. Concretamente, hemos tenido que transferir otros 57.000 euros
con lo cual las ayudas de emergencia social en el Ayuntamiento de Arrigorriaga de este año han pasado a ser de 227.000 euros, con lo cual vamos a dar cobertura, como decía, a todas las personas que este año soliciten una ayuda y, según los criterios, les corresponda un año más. Para el año que viene la pretensión sería la misma, que no haya ninguna persona de nuestro municipio que, necesitando una ayuda, no se la podamos hacer llegar siempre que le corresponda según los criterios establecidos. La Euskal Azoka, pues lo hicimos el 20 de octubre y yo no pude estar, por desgracia, porque estaba fuera, pero creo que fue un día bonito y que hubo mucha afluencia de público, con lo cual, pues bueno, intentaremos incluso reforzar este programa para años venideros. Las caravanas, a petición de algún vecino o propietario de caravana, se nos decía que teníamos una ordenanza demasiado restrictiva para el aparcamiento de caravanas. Y la verdad es que sí era bastante restrictiva, porque no dejábamos aparcar ni un minuto en lo que era el casco urbano, con lo cual, pues estas personas, cuando tenían la necesidad de entrar y salir del municipio y de descargar los enseres que llevaban de vacaciones, pues tenían ciertos problemas, en algún caso habían recibido hasta alguna sanción, con lo cual hemos adecuado nuestra ordenanza a lo que más o menos hay en el entorno, y a día de hoy para esas labores de carga y descarga está permitido aparcar, siempre que esté bien aparcada, claro está, aparcar esas caravanas durante 2 días en las inmediaciones del domicilio. El problema de los desahucios, pues estamos en las mismas, ¿no? Arrigorriaga no está ajeno a lo que son las coyunturas sociales que en estos momentos están generando problemas, y los desahucios es una más. La verdad es que, por suerte, no estamos teniendo lo que son muchos casos, más bien pocos, o por lo menos pocos en los que hemos tenido conocimiento del ayuntamiento. No decimos que pueda haber alguno que no hayan querido ponerse en contacto con nosotros o no quieran comunicarlo, pues porque sabemos que en estas cosas cada persona lleva un poco la procesión como a él le parece, ¿no? Yo, desde luego, sí os animaría que, si hay alguien que esté en alguna situación difícil en cuanto a los desahucios, el ayuntamiento, desde luego, estaría dispuesto para estar encima, y creemos que sería bueno que lo conozcamos para que nuestros servicios sociales puedan estar al tanto, encima, y poder apoyar en lo que se pueda a estas personas. En este sentido, hemos cambiado también una de las ordenanzas municipales, concretamente la ordenanza de subvenciones, para apoyar a aquellas familias que si bien no han sido desahuciadas, se estaba dando algún otro caso, que es que antes de que se produzca el desahucio había familias que llegaban a un acuerdo con la entidad bancaria para que la entidad se quedase con su vivienda y, a cambio, cancelaban la deuda, por ejemplo. Eso al ayuntamiento le figuraba como una compraventa, y ya sabéis, o seguramente sabréis, que las compraventas de viviendas y otros inmuebles llevan un impuesto asociado, que es el impuesto de plusvalías. Por tanto, cuando una transacción de estas llegaba al ayuntamiento, se le giraba el impuesto de plusvalías, que normalmente se gira al vendedor, que en este caso figura que es la persona desahuciada, con lo cual nos encontrábamos en una situación un tanto kafkiana, en la que en algunos casos, a personas que incluso le estábamos dando ayudas para poder acceder a una vivienda en alquiler, le estábamos cobrando una plusvalía de un dinero que no había cobrado, porque en realidad había sido un trueque con el banco a cambio de la deuda. Con lo cual hemos aprobado una línea de subvenciones para que en esos casos el ayuntamiento te pueda conceder una subvención que vaya hasta el 100% de esa plusvalía, con lo cual quedes exenta de pagarla. Y ahora son cosas que no están ejecutadas, pero se van a ejecutar en breve, están ya en un nivel alto de tramitación, como puede ser la adquisición de 2 nuevos coches de la policía. Tenemos 2 de los vehículos de la Policía Municipal, tiene alguno de ellos más de 10 años, y con el trote que llevan, pues entenderéis que no es como un vehículo particular. Con lo cual, esta vez vamos a apostar por cambiar 2 vehículos nuevos. Uno de los todoterrenos, probablemente el que está en la imagen, ese se va a mantener. Y van a aparecer 2 vehículos nuevos que, como novedad, os digo que van a ser vehículos híbridos, que hasta los 50 km por hora no consumen gasolina, sino que van con un motor eléctrico que se recarga él solo, y que creemos que es mucho más sostenible, evitará emisiones en el municipio, evitará gasto de combustible, y creemos que
que será un tema bonito y a la vez potenciaremos también o animaremos al resto de personas a que poco a poco vayamos avanzando hacia modelos más sostenibles de desarrollo. El Paseo del Río. Pues bueno, seguramente habréis leído recientemente, porque aprobamos en el pleno del pasado jueves, se aprobó una dotación presupuestaria para realizar, yo creo que lo que es una de las obras más esperadas del municipio últimamente, que es la continuidad de nuestro paseo, ese paseo que tenemos desde hace más de 20 años, que es un verdadero privilegio y que 20 años después Basauri ejecutó su parte, pero todavía no se unen, ¿no? A nosotros la verdad es que nos queda poquito y con nuestro tramo solo no lo unimos, pero lo que sí hemos querido es habilitar el dinero para que eso sea realidad, por lo menos nuestro tramo, en el 2014. Entonces se hizo una transferencia ya en el pasado pleno de 154.000 euros que aseguran la ejecución de este paseo. En estos momentos tenemos pendiente el permiso de URA para la ejecución, está solicitado y en cuanto venga, seguramente este año que viene, ejecutaremos, como digo, los aproximadamente 150 metros que quedan en el territorio de Arrigorriaga, porque los otros 400, 500 metros restantes para unirnos, si lo marco aquí, a ver si soy capaz, nuestro paseo ahora mismo viene hacia aquí y Arrigorriaga más o menos llega hasta aquí. Hasta llegar a unir con el paseo ejecutado en Basauri, todo este tramo es el territorio de Basauri, que en principio sí nos ha comentado que también ejecutaría su parte durante el 2014, con lo cual en este año 2014 creo que ya podremos prolongar nuestro paseo pues hasta Basauri, incluso más allá. La BI 625, pues bueno, ¿qué os voy a contar? La estamos padeciendo, la vamos a padecer durante 22 meses más, pero yo por dar ánimo sí os diría que tengáis en cuenta que todas las obras efectivamente tienen alguna molestia, pero que normalmente cuando se ejecutan son para mejorar cosas. Aquí tenemos 3 tramos en obras en este momento. Uno de ellos está en ejecución desde hace ya unos meses, es la rotonda que va a facilitar el acceso y la salida a la AP68, a la autopista allí en Najarte. Es una rotonda enorme que habréis visto ya en construcción, está bastante avanzada. Otro de ellos es el tramo que está ahora mismo en obras entre Bilbondo y Arrigorriaga, el cual va a hacer que esa carretera en ese tramo sea de doble carril en ambas direcciones, en ambos sentidos, perdón, con lo cual desde Bilbondo hasta la entrada a Arrigorriaga vendremos en un carril desdoblado y desde Arrigorriaga hasta la zona de Bilbondo también la salida a Arrigorriaga será directamente contra un carril libre, que será uno de los dos que irá en ese sentido. A partir de ahí, en breve, empezarán las obras de un nuevo tramo, que es el tramo desde la entrada de Arrigorriaga ahora hasta la rotonda que os he comentado anteriormente, que ahí no va un doble carril en ambos sentidos, sino que lo que se hace es arreglar, limpiar e incluso iluminar algo los carriles que existen y adecentarlos para que tengan un mayor grado de seguridad, además de suavizar 2 curvas que hayan cobrado bastantes accidentes en los últimos años, una aquí a la altura de la antigua Cexa, en la que seguramente os suena que hay varios camiones han caído incluso al río en alguna ocasión, y otra a la altura antes de llegar a Martiarto en una curva con doble radio, que se va a eliminar y que va a quedar en un único radio y por tanto en mejores condiciones de seguridad. Por último, en diciembre también se va a licitar una nueva rotonda que se va a ejecutar en esta carretera, que se va a ubicar en la salida de Financiera y Minera, la antigua Rezola, en Najarte. Para esa salida que había ahora, la 625, también bastante peligrosa y que se va a realizar ahora a través de una nueva rotonda que, como digo, se licitará en diciembre por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, que es la competente en esta carretera. Con ello, yo creo que se dan por finalizadas todos los conflictos que teníamos en la BI 625 a su paso por Arrigorriaga, salvo uno, que es la salida a izquierdas del barrio de Martiartu, y que en principio el proyecto no contempla ninguna solución para eso, sí soluciona el resto de entradas y salidas, pero a día de hoy, pues bueno, estamos intentando, trabajando de la mano también de los vecinos y de los empresarios de la zona,
para ver si es posible modificar ese proyecto y que allí también haya una nueva rotonda o por lo menos una alternativa para la salida del barrio Marte Arturo a izquierdas. Aunque bueno, de momento estamos ahí en un impasse y veremos cómo se va desarrollando. El ascensor de Macua, lo he comentado antes, va a tener la reforma integral. Pues ahí en la foto no sé si se aprecia, pero están los andamios, habéis pasado por ahí, están los andamios para montarse, que se empezarán a montar en breve. Y antes de final de año haremos la reforma de ese núcleo. Y por último, también para el año que viene, y a través de nuestra Oficina de Desarrollo Sostenible Comarcal, el Udaltalde 21 que se llama, que no sé si lo conocéis todos, pero si no lo conocéis os animo a que nos preguntéis igual otro día, porque es una oficina que hace un trabajo interesante, que es propiedad o trabaja para los 11 municipios de la comarca, y que de forma conjunta ya estamos elaborando los pliegos para la licitación el año que viene de un servicio de recogida conjunta de la fracción orgánica, o lo que últimamente o comúnmente se conoce como el quinto contenedor, que tenemos intención de implantar ya en Arrigorriaga a lo largo del año 2014.